Y tenemos aquí a Pablo, su presidente, y a Manuel, socio nuestro, muy colaborador. Ya lleva varias intervenciones en cada ilustrada, en varias conferencias. Y después de estas, pues ya tendremos que decidir una tercera para cuando la podamos encajar, ¿de acuerdo? Es la última actividad que tiene cada ilustrada en el año, porque ya nos reanudamos las actividades hasta el día 12 de enero. Y anticipo que va a ser una ruta que la va a dar Guillermo Boto, el presidente de la Cátedra de Flamencología, que se vaya a titular El flamenco del barrio de Santa María. Ya la hicimos hace tiempo. Se comenzará en la entrada donde pone el barrio de Santa María y terminaremos recorriendo todo el barrio. Terminaremos en la sede de la Cátedra de Flamencología, donde la cátedra tiene pues, el detalle de invitar a los 30 asistentes a una copita. Y esa va a ser la primera actividad. Luego ya 14, 17, todos los meses ya se irán avisando. Naturalmente las rutas, como todas las rutas, solamente serán para socios con la cuota al día. Y nada más, doy la palabra al amigo Manuel, que es el que va a presentar a Pablo. Manuel, te toca. Sí, vamos allá. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Gracias a Cádiz Ilustrada por dedicar este espacio al patrimonio natural de la provincia de Cádiz. Y cómo no, a ti, Miguel, porque desde el primer momento creíste en nuestra labor como fotógrafos. La fotografía no solo documenta lo que vemos, también transforma como entendemos el mundo que nos rodea. Hoy tengo el placer en darles a conocer a un extraordinario fotógrafo y amigo. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Cádiz, anillador experto de ADES, avalado por el Centro de Migración de ADES, Aseo BirdLife, con amplia formación ornitológica. Aunque su especialidad son las aves, la fauna de nuestro territorio y la de otros países, hacen que sus fotografías sean premiadas en múltiples concursos, tanto nacional como internacional. Desde hace 14 años, en la empresa Geoley Ingeniería, trabaja en el sector del medio ambiente. Es socio fundador y expresidente de la Asociación Ornitológica Ardea, con la Bahía de Cádiz como ámbito de trabajo. Actualmente está disuelta. Es socio fundador y actual presidente de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, Agafona, al que también tengo el placer de pertenecer. De su palmarés, solo me han pasado los 2 últimos años. Y aquí el buen señor, en estos 2 últimos años, solamente ha conseguido 25 premios de fotografía. Hay 24 y 25, 15 de ellos internacionales. Bajo su criterio, leer esto sería extensísimo, así que le he pedido, por favor, subrayame lo que tú creas más interesante. Es ganador de la categoría de naturaleza y medalla de la CEF en junio del 24. Y después tiene un recorrido por Finlandia Internacional, donde ha sido medalla de bronce, medalla de honor, mención de honor en el año 25. Y en el año 24 pues tiene medalla de oro en ese circuito, prevención de honor. Es una auténtica barbaridad el palmarés de Pablo. Más allá de la estética, su fotografía busca generar conciencia y respeto por el medio natural. A través de su cámara no solo busca imágenes impactantes, sino contar historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno. En esta conferencia nos hablará de las aves de la Bahía de Cádiz, compartiendo tanto su experiencia en el campo como en el proceso creativo detrás de sus imágenes. Hoy nos acompaña Pablo Barrena Babón, fotógrafo de naturaleza especializado en aves de la Bahía de Cádiz. Es un placer, Pablo, darte la bienvenida. Un fuerte abrazo, por favor. Daros a todos las gracias por estar esta tarde aquí, que sé que en esta época del año los compromisos
eso no son pocos. Por supuesto me sumo a los agradecimientos de Manolo a Cádiz Ilustrada y a que tengamos este espacio aquí para hablar de la Aves de la Bahía. Y bueno, deciros que también hace mucho tiempo que no doy una charla sobre aves, que últimamente he estado más centrado en las fotos, que obviamente las fotos son de algo, y en este caso de aves, y han ido más encaminadas por ahí las charlas. Espero que esta no desentone demasiado. Y quiero que dentro de lo que cabe sea algo participativo. Algunos de vosotros conozco, a otros lógicamente no, a muchos no. Pero sí me gustaría saber un poquito quiénes de vosotros consideráis pajareros, porque la bandera más me vale. Pajarero, una, dos, vale. ¿Y que sabe algo de pájaro aunque no sea pajarero? Arturo puede levantar la mano. Y Carlos también puede levantar la mano. El resto, contacto cero con pájaros en su vida, la mayoría entiendo, ¿no? Vale. Y bueno, más o menos así un poquito por encima, que creáis que más o menos algunas aves de la Bahía de Cádiz os pueden sonar, me imagino que más o menos. Eso de la gaviota yo no lo haré luego, si las conozco. Y me gustaría que hicierais una breve reflexión antes de empezar, que pensarais cuántas especies de aves pensáis que hay en la Bahía de Cádiz, o que se pueden ver en la Bahía de Cádiz. Y ahora igual os sorprenderá un poquito la cosa, ¿vale? Si hablo así a simple voz, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. Entonces me levanto un poquito, que prefiero andurrear por aquí. Bueno, esto... Se está grabando. Vale. No, pero por aquí vale, esto podría ser una escena cualquiera de la Bahía de Cádiz, ¿vale? Que yo creo que a todos más o menos puede resultar familiar, porque incluso yendo en coche por la carretera seguro que habéis visto, y si no nada más que tenéis que mirar los márgenes de la carretera, la misma, no sé, que os digo, de San Fernando a Puerto Real por el barrio Barana, si vais mirando de un lado a otro seguro que veis flamenco y alguna escena por el estilo, ¿no? Pero creo que antes de empezar a meternos en faena con los pájaros, sería bueno empezar explicando un poquillo este palabrejo de la fenología, que es lo que imagino que, como también hay gente aquí que le gusta la botánica, el tema de la palabra fenología no será del todo ajena. La fenología se refiere a cuándo están unos, en este caso los pájaros, cuándo están unos pájaros, cuándo están otros y por qué, ¿no? Porque hay especies que... Bueno, antiguamente, por contar una anécdota, se creía que, por ejemplo, las golondrinas se enterraban en el barro y volvían a salir en primavera, porque la gente, bueno, antiguamente, hace muchos siglos, ¿no? Se explicaba porque las golondrinas desaparecían durante el invierno y luego volvían a aparecer y se creía que se enterraban en el barro. Pues a eso se refiere la fenología, ¿no? Porque hay unos pájaros que están todo el año, unos que están solo en primavera, otros que están solo en invierno y un poco por ahí, ¿no? En ese sentido tenemos, digamos, podemos distinguirlo en tres bloques, que serían especies reproductoras, o en este caso nidificantes también se le llama, porque son pájaros que nidifican, ¿no? Y habría, digamos, una subcategoría, que le he puesto ahí con un asterisco, que se llama sedentarias, que se refiere a especies nidificantes que además no se mueven del sitio, ¿vale? Que siempre están, digamos, en su zona. Hay especies estrictamente invernantes, que quiere decir que no están en la época de reproducción, solamente en invierno, y hay especies puramente migratorias. El concepto de migratoria en el fondo lo son casi todas, es una gama de grises, no hay ni blanco ni negro, casi nunca en esto de la ornitología, como casi todo por otra parte, ¿vale? Y hay especies que son puramente o casi puramente migratorias y hay algunas que lo son un poco y otras que lo son mucho, depende, ¿vale? Ahora lo iremos viendo sobre la marcha. Pero bueno, que tengáis por lo menos en mente esos tres conceptos, ¿vale? Ahora viene un poquillo lo que os contaba antes al principio. Si veis ahí tenéis el mapita este de España, de Andalucía, de Cádiz, y esto que simboliza aproximadamente la Bahía de Cádiz. Esto de IBER, este palabrejo también, es una plataforma digamos, de ciencia ciudadana que existe desde hace ya bastantes años, de una universidad estadounidense que tiene una aplicación propia también, que os podéis instalar
todas las observaciones de aves cuando salía al campo se van registrando en una base de datos que luego sirve para sacar tendencias, movimientos migratorios de las aves y muchos datos interesantes, ¿no? Entonces, ahí la gente lo ha ido utilizando en un cuaderno de campo, incluso hay mucha gente que llevaba 30 años con cuadernos de campo físico, que lo ha ido guardando y ha ido digitalizando eso en este portal y en muchos otros. A día de hoy es el más usado con diferencia, hay otros, pero el volumen de pajareros, digamos, que hay usando este portal es súper grande. Entonces ahora voy a pasar a enseñar las especies que a día de hoy están registradas en cada uno de esos sitios. ¿Alguien se atreve a decir una cifra en España? ¿Cuántas especies piensa que alguna vez se han registrado en la historia? Típica no decía algo, dilo. No. Un número. 3.000, por decir. 3.000. En el mundo se han registrado unas 10 o 11.000, para que os hagáis una idea. España sería demasiado. Vale, en España se han registrado hasta ahora 635 especies, en toda la historia, en este portal, ¿vale? Pero aproximadamente, digamos que en un más o menos 5-10% debe andar la cosa, mucho más que eso, o sea, que un 10% estamos hablando de 60 especies, es muchísimo, ¿vale? Estaríamos en un más o menos 5, creo que está bien. Y en Andalucía ya estamos en 458. Pues solo en la provincia de Cádiz tenemos casi la totalidad de las especies que se han visto en Andalucía en toda la historia, quitando pues 59 especies, como hace poco que apareció un treparrisco ahí, que es una especie que normalmente habita en la cornisa cantábrica o en otras zonas de Europa, pero como su propio nombre indica, es una especie que es rupícola, que anda por riscos y hace verticales, hace una Huelva. En Cádiz hasta la fecha no se ha registrado ninguna de esas especies, pues esa sería una de esas especies, ¿vale? Y ahora, sabiendo estos datos, ¿cuántas pensáis que se han visto alguna vez en la provincia, en la bahía de Cádiz, perdón? ¿Alguien se atreve? 380 de altura, mucho. Bueno, aproximadamente 350. Y digo aproximadamente porque es difícil definir qué es la bahía de Cádiz, porque claro, la bahía de Cádiz es hasta donde tú le quieras poner límite, como dice aquel, no pongas puerta del campo, ¿no? Es muy difícil ponerle un límite, una valla física a lo que es la bahía. ¿Vale? Que, bueno, para que lo veáis, solamente faltarían otras 49 especies aproximadamente para tener el 100% de las que alguna vez han visto en la provincia de Cádiz. O sea que vivimos en una zona de la provincia que ya de por sí aglutina como un 80-85% de las especies que alguna vez se han visto en toda la provincia, ¿vale? Y más de la mitad que en toda España. Y esto se explica un poco con esto, ¿no? El mismo portal en Iber, estos son como mapas de densidad con el número de especies, ¿vale? Y para que veáis los puntos más importantes, más densos, que obviamente son los que están en un color más oscuro, sería la zona del Algarve, cerca de Sagres y tal, la desembocadura de Guadalhorce, porque es bastante peculiar, pero luego estaría Doñana, la parte de la Doñana gaditana, que es San Lucas, que es la desembocadura de Guadalquivir, la bahía de Cádiz, toda la costa gaditana, pero realmente más la bahía de Cádiz, y el estrecho, por supuesto. Esto se explica solo casi. O sea, si lo estáis viendo, aquí hay un cuello de botella y aquí hay otro. O sea, pero es que a nivel marítimo, para que haya un cuello de botella y para que haya otro. O sea, que casi todo lo que pasa por el estrecho, ya sea norte, sur, sur, norte, este, oeste, oeste, este, pasa por aquí, ¿vale? Todavía, eso es, digamos, a una escala micro, vamos a ver una escala macro. Estas son las principales rutas de migración a nivel mundial, ¿vale? Sacada de migraciondeaves.org, que es un portal que lleva la SEO del programa Migra. Entonces, si vemos que la bahía de Cádiz está aquí, cubre las rutas del Atlántico Oriental, que sería esta de aquí, ¿no? Estas dos flechitas que están, las dos pasan por la bahía de Cádiz, por el estrecho de Gibraltar, pero es que también pilla la del Mediterráneo y el Mar Negro, ¿no? Que sería esta de aquí arriba. Y para verlo todavía más claramente, tenemos por ejemplo hecho una foto mía súper antigua de cuando yo anillaba, que hace muchos años no lo hago porque no me da la vida para tomar. Esto es una collalba gris
subespecie Leucoroa, que por medida es una subespecie que es más grande de lo normal, ¿vale? Y es una subespecie que cría en Islandia. La ruta aproximada de migración de esta especie o de esta subespecie es esta, y pasa por Cádiz. Si os fijáis, coincide plenamente con esto aquí, de que las especies que crían en Islandia tienen que pasar aproximadamente por el estrecho, ¿vale? Y la bahía de Cádiz es un punto importante de parada, sobre todo para insectívoras como esta, ¿vale? Otro caso más, y este es todavía más peculiar. He hecho una vivita de Hodgson, que es un bicho bastante raro. De hecho, esto me pilló a mí habiéndome sacado el carnet de anillador pocos meses antes. Esto fue en 2012, yo me lo saqué en 2011, y un día anillando ahí en el final de la Algaida, que bueno, quien no conozca anillamiento científico es simplemente entre comillas, ponerle una anillita de metal que contiene como si fuera su DNI. Ese número es irrepetible en el mundo, a no ser que haya un defecto de fabricación, que una vez me pasó, que aparecía la misma anilla repetida 2 veces. Pero este DNI, digamos, solamente lo va a tener este pájaro, ¿vale? Entonces permite, si se vuelve a recapturar, ver los movimientos migratorios. Eso en un principio, el anillamiento estaba orientado a ese camino, al de los movimientos migratorios. Eso ya está súper estudiado en general, y más con la plataforma esta que os comento de Ciencia Ciudadana. Entonces el anillamiento científico ha ido variando por otro camino, ¿no? Que al tener el ave en la mano permite tomar medidas y muestreos que no puedes tener de manera remota o a distancia, digamos. El caso es que esta especie, Vivípara de Hodgson, en su día, en 2012, fue la sexta captura de esta especie en toda la historia de España. Y es bastante peculiar por eso. Estas son observaciones simplemente, ¿vale? En cualquier época del año. Que si lo veis aquí arriba pone todo el año, todos los años de la historia. Esto, lógicamente, este grueso de aquí es su zona de nidificación, que básicamente está lo que viene a ser el Himalaya hacia el sur y hacia el este. Todo el sudeste asiático por ahí, ¿vale? Pero si os fijáis, hay una barrera enorme de miles de kilómetros en la que prácticamente la especie no se observa nunca. También es verdad que hay un defecto ahí, que hay un sesgo, digamos. El sesgo está producido porque probablemente en esta zona del mundo hay muchos menos pajareros metiendo datos que aquí en Europa. En España, por ejemplo, es uno de los países con más usuarios, ¿no? Pero es verdad que también pasa esto. Y si os fijáis, aquí hay una pequeña manchilla, aquí hay unas observaciones, porque precisamente esta especie no migra así. Vamos, casi ninguna especie terrestre migra de oeste a este, ni de este a oeste. Esta especie migra, aunque no lo queráis, haciendo un arco por aquí arriba. Esto también es un poco truco, porque si os paráis a pensar, este mapa está hecho con una proyección, la UTM, que no es realista. O sea, esto no es la forma del mundo. El mundo es una esfera, aunque algunos no lo creen. Entonces, si cogéis es igual que pasa muchas veces con los aviones, que si veis a lo mejor un avión que sale de España y llega a Canadá, hace una curva por el norte y se acerca mucho a Groenlandia. Eso no es porque haga una curva, realmente va en línea recta, pero en un mundo esférico, ¿vale? Pues esta curva que hace aquí, esta especie, primero evita la cordillera del Himalaya y toda esta zona, y segundo, acaba aquí, que son observaciones con cuentagotas en invierno, pero llegan a eso, ¿vale? Para que veáis los paseos que se le dan los pájaros muchas veces. Y yo me imagino muchas veces la bahía de Cádiz como esto. Esta imagen la creé con IA ayer por la tarde, ¿vale? Pero para que lo sepáis, muchas veces me imagino la bahía de Cádiz como esto para los pájaros. Típica película americana en la que hay un motel y se paran en una sabanera a comprarse mientras que hacen una ruta por todo Estados Unidos, la ruta 66 o lo que sea. Pues es ni más ni menos que esto. Es un sitio perfecto en el que dormir, en el que comer, en el que descansar, lo tienen todo a mano. Porque la mayoría de las especies que paran aquí, como luego iremos viendo, y como yo creo que os supondréis, son especies ligadas al agua, de una u otra manera. Esto aquí no hay bosques tropicales ni alta montaña, en la bahía de Cádiz lo que hay es agua, principalmente, y bueno, algún bosque sí que hay, ¿no? Y también, como no, hay que hablar un poquillo del parque natural, que sin él prácticamente no se entendería nada de lo que vamos a hablar.
El parque natural es todo esto que veis aquí marcado en azul. Esto que está marcado en rojo son otros espacios naturales. El azul sería el Parque Natural Bahía de Cádiz, que todavía da una idea más grande de por qué Cádiz, a pesar de ser un istmo, que lo es, también es una isla. Y San Fernando es otra. Manolo sí, es una isla. Entonces, Cádiz es una isla porque está cortada por aquí, por el río Aguillo, igual que San Fernando está cortada primero por el río Aguillo y luego por el caño Santipetri, que va desde aquí, ¿vale? Y desemboca aquí abajo. Y todavía se ve mejor con el Parque Natural, que San Fernando prácticamente, el término municipal que tiene, está rodeado por todas partes del Parque Natural. ¿Qué vamos a considerar en esta charla como Bahía de Cádiz? ¿O qué voy a considerar yo? Voy a considerar los 4 términos municipales, los 5, ¿no? Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Puerto Santa María, 5. Pero no en toda su extensión, porque por ejemplo Puerto Real es enorme para lo pequeño que es el pueblo y llega hasta una zona que ya se aleja demasiado de la influencia, digamos, del mar. Entonces, un par de datos sobre el Parque Natural, como decía, los términos municipales, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Puerto Santa María. Es un parque natural que se fundó, o que se creó, en 18 de julio de 1989. Prácticamente, si no que alguien me corrija, se creó un poco para frenar la expansión urbanística que había por entonces y que si no estuviera el parque seguramente, bueno, incluso la propia Bahía Sur se construyó encima del Parque Natural, se deslindó parte del Parque Natural para construir Bahía Sur y si no estuviera el parque no me quiero imaginar hasta dónde llegaría por encima de las marismas muchas cosas que se habrían hecho. Con todo y con eso tiene el Parque Natural, a pesar de ser espacio natural protegido y todo, tiene una fuerte presión urbanística y eso que el suelo no es muy idóneo tampoco. Tiene una superficie aproximada de unas 10.500 hectáreas de grandecitos, dispersos, pero grandecitos, como habéis visto antes en el mapa, ¿vale? Y el sitio Ramsar, Ramsar es, digamos, una red de humedales a nivel mundial, ¿eh? Desde 2002, hace más de 20 años, está considerado como humedal de importancia internacional. Una importancia internacional, como habéis visto antes en el mapa, que tiene ni más ni menos porque es la escala perfecta entre Sagre, Doñana y el Estrecho, ¿no? Es una parada perfecta. Y luego forma parte de la Red Natura 2000 como CEPA y CEC. CEPA significa Zona de Especial Protección para las Aves, CEC, Zona de Especial para las Conservación. El parque natural, ¿de qué está compuesto? Principalmente de marisma, de fango, de agua y que, por cierto, para que lo sepáis, el fango este que parece que está ahí, que está muerto, que es una de las cosas que genera más biomasa del mundo, incluso por encima de las selvas tropicales, a nivel de densidad. Es súper rico, por eso aquí para las aves como las limícolas y las lagartijas. Pero lo más peculiar que tiene el parque natural es esto. Uy, perdón, es esto, que es la marisma transformada por el hombre. Es probablemente uno de los parques naturales más peculiares de España, diría, seguro de Andalucía, porque es un parque natural, pero está muy humanizado, muy modelado por la mano del hombre. Sin esto, sin esta red de caños, de esteros y de cristalizadores que formaron desde tiempos inmemoriales las personas para producir sal, probablemente no se entendería tanto el parque natural como se entiende hoy, ¿vale? Y da cobijo a muchas especies de distintas índoles y de distintas maneras, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos, esto es una foto hecha en estero natural en Puerto Real, que se ve precisamente Puente de la Regla aquí al fondo. Estos son los esteros de allí, que bueno, si veis además están tapados con unas redes precisamente para evitar que aves ictiófagas, que son las que comen peces, le esquilmen los esteros, ¿no? Cormoranes, garzas y tal. Ahora iremos viendo un poquito. Otro de los hábitats, y ya diría, bueno, no es el último, el penúltimo que existe en el parque natural y que es muy distinto del resto, serían los pinares, ¿vale? Pinares costeros, como este, por ejemplo, el de la Algaida, pero
También se podría incluir el del pinar de hierro, por ejemplo, o otros pinares que, teniendo esa influencia costera, hacen que esas aves forestales que habitan allí además tengan la compañía de aves que pasan en migración y que no se van a quedar allí a criar ni nada, sino que simplemente lo utilizan como sitio de parada. Y por supuesto, te digo, es que es de Chiclana, se cree que esto es suyo, pero no es suyo. Esto es de San Fernando. Entonces, y por supuesto tenemos las playas, ¿vale? Las playas que también son hábitats muy peculiares y muy fastidiados para algunas aves, porque la presencia humana ya en cualquier época del año es impresionante y les complicamos un poquito la vida. Ahora también lo iremos profundizando en eso, ¿vale? He hecho aquí un pequeño listado de dónde ver aves en el entorno de la Bahía de Cádiz. Que haya salido un poquito a ver pájaros, seguramente echen falta aquí cosas, porque al final puedes salir por donde te apetezca. Pero bueno, yo creo que más o menos con esto ahí va a ir empezando. Vamos a empezar término municipal por término municipal. Esto sería San Fernando, ¿vale? El primero, pero un poquillo regular, pero bueno, se entiende que San Fernando. Aunque no lo parezca, uno de los mejores sitios de toda la bahía para ver pájaros es Bahía Sur, porque en el fondo del saco de la bahía de Cádiz se concentran en invierno miles de anátidas, de ardeidas. Anátidas son los patos, ardeidas las garzas, y águilas pescadoras, son mujos invernantes. Hay una cantidad de pájaros en la bahía de Cádiz nadando que, si en vez de dedicarnos siempre a comprar, echarnos un vistacillo para el agua, nos sorprenderíamos. Espátulas, de todo, ¿vale? Tenemos después, por supuesto, el sendero del Carrascón, que bueno, ahora se puede llegar hasta Chiclana. Río Arillo, ¿vale? Que es una zona pública que también ahora está conectada con Cádiz, si no me equivoco, con un sendero que hay, ¿vale? Tres Amigos, que sería esta zona aquí, que bueno, mucha gente la considera como, digamos, la misma zona. Tres Amigos de Orillo. Y Camposoto, Punta del Boquerón. Si os fijáis, pues ahí en San Fernando todo está muy ligado al agua. En Chiclana, la salina de Santa Teresa de Jesús, que está aquí arribita y que conecta luego con el Carrascón, como hemos dicho. El complejo Los Ricos de Chiclana, que está por esta zona de aquí, y de hecho la vía pecuaria que lleva hasta allí, que es el Cordero de Fontanal, también es bastante productiva, luego contaré por qué. La salina de Carbonero, que está aquí abajito, ya cerca de Santipetri. Además se puede dar un paseo muy agradable por allí y se está bien en general. Las otras salinas que hay en Santipetri, toda la zona esta. También deciros que muchas veces el pajareo en la bahía de Cádiz es un poquillo complicado por el tema de que muchas veces son propiedades privadas, ¿vale? En las salinas. Entonces no hay un libre acceso, que tú puedas entrar, salir y ver pájaros. Te tienes que apañar con dar un paseo por la vuelta afuera, o que siempre es pública, o debe ser, ¿vale? Y la Laguna de la Paja es Pinar de Hierro. Pinar de Hierro no es muy bueno a nivel de pájaros, pero sí que añade especies forestales, ¿no? o pajarillos chicos a nuestra jornada, digamos, de pajareo de avistamiento de aves. Luego tenemos Puerto Real, y probablemente para mi gusto es uno de los mejores sitios de la bahía, la marisma de Cetina. Igual no suena por ese nombre, pero seguro que os suena por el siguiente, que es la dehesa de la Yegua. Vale, los dos están conectados, digamos, porque a la marisma de Cetina, la parte pública, se entra de la dehesa de la Yegua, que tampoco es un mal sitio para muchas especies forestales, ¿no? Dentro de que es un sitio con una presión humana muy fuerte. Los fines de semana hay allí una feria montada, gente haciendo paella o barbacoa o lo que sea, pero bueno, el sitio no está mal. Y luego la parte de Cetina es muy buena, es uno de los sitios más importantes de invernada para algunas especies, ¿vale? El Pinar de la Gaita, por supuesto, que como os comentaba, Puerto Real creo que anda por 40.000 habitantes, pero el término municipal es enorme, ¿vale? Casi toca Puerto Santa María, Cádiz, San Fernando. Pinar de la Gaita, por su cercanía
a Río San Pedro y a los Tormes y a la costa almacenan mucha biodiversidad, ¿no? La desembocadura de Río San Pedro, en la propia barriada, que da acceso a ver a las especies que se concentran en la punta de los Saboneses, y la Salina de la Esperanza. Quien dice la Salina de la Esperanza dice Estero Natural que está al lado o la que sea. El problema, hay que pedir acceso para entrar allí, no se puede entrar allí. Puerto Santa María, sendero de la Salina de la Tapa, ¿vale? Que es esta que está pasando un poquito el de Carlón a la derecha, yendo bueno, se llamaba el Tiro Pichón por allí. Allí podéis hacer el sendero de la vuelta afuera, que aquello es público, no podéis entrar dentro, salvo que tengáis algún contacto, pero el sendero está muy arrollado, ¿vale? Duna de San Antón, que es el pinar que está donde está la casa forestal. Allí también incluso piquituerto o alguna cosa interesante se ve para los que sean un poquillo más agresivos. Los Toruños, por supuesto, que es un sitio en que se puede ir a dar un paseo la más agradable en familia y por allí no hay circulación de coche ni nada. Y la verdad es que está muy bien equipado por el centro. Nosotros hacemos muchas cosas. La playa de Levante, los Saboneses, que es toda esta barra de arena que llega hasta la punta de los Saboneses. Que bueno, en cierta manera reproduce también la barra litoral de la punta del Boquerón, pero a otra escala, ¿no? Y por supuesto Cádiz, de donde estamos. Cádiz, aunque no lo parezca, tiene buenos sitios para ver pájaros y muy buenos, la verdad. La propia Riarillo, pero en la costa gaditana, en lugar de la isleña, ¿vale? Le he puesto Marambay, por llamarlo de alguna manera, hay quien le ha llamado aquello Cochinera, Santibáñez, como le queramos llamar. El fondo, esta parte del fondo del saco de la bahía, pero de la parte gaditana, ¿vale? El parque Celestino Muti, excepcional, ¿vale? Todos imagino que sabéis dónde se ubica. La propia punta de San Felipe da acceso a avistar charranes, gaviotas y alguna especie marina incluso. Y para mí, junto con Celestino Muti, el mejor sitio de toda la ciudad para ver pájaros es la Caleta y el Castillo Social. En invierno especialmente tiene cierta actividad y alguna especie interesante. Y bueno, yo creo que un poquito lo que puede resultar más interesante de todo esto, ya una vez hemos visto por qué la Bahía de Cádiz es importante y cuáles serían los principales sitios para ver pájaros, ¿no? Sería hablar un poco de las especies. Las especies, vuelvo a pedir perdón ya de antemano. Cualquier especie que meta aquí puede ser que falte o que echéis algo en falta o que penséis que porque no ha metido esta, ha metido la otra, ¿qué tal? ¿Dónde se pone la línea? Porque hemos hablado de que podríamos contar unas 350 especies, como comprenderéis no vamos a ver 350 especies aquí, con todo y con eso puede ser que haya unas 100, que yo creo que 100 ya va bien. También hay un poquito sesgado porque la mayoría de las que tienen dimorfismo sexual es que los sexos se pueden diferenciar. Hay veces que son tan sutiles las diferencias que a nivel observador no se considera como dimorfismo sexual, se considera la misma que no se puede distinguir, ¿no? Pero en manos sí o otras cosas. Vamos a hablar solamente en algunos casos de los machos, porque las hembras tienden a ser más crípticas, o sea, a pasar más desapercibidas en la mayoría de las especies, porque entre otras cosas son las que tienen que incubar y incubando no pueden dar muchos cantes, tienen que intentar ser lo más neutra posible, pasar más desapercibidas porque están muy expuestas, ¿no? Entonces, para no meter ese factor de dificultad a la hora de diferenciar especies, en algunos casos he metido solamente los machos porque son más llamativos y son más fáciles de identificar. Y voy a empezar, por supuesto, por lo que para mí son las 3 especies más importantes de la Bahía de Cádiz. Yo creo que sin duda, no sé si alguien tendrá otra especie favorita que no sea una de estas 3, pero por poner una de las 3, estas 3 las pongo a la misma escala, ¿eh? No, el orden ha sido irrelevante. El charrancito común. El charrancito común es como una especie de gaviotito pequeñito, muy pequeñito, por eso de diminutivo,
que la bahía de Cádiz tiene posiblemente las colonias costeras más grandes de, no sé si de Andalucía, casi seguro, y de España, casi que también. Y esto es un poquillo complicado porque, como seguro que, bueno, por aquí está Paula también y Vanessa, que pueden hablar, la presión humana no es poca. Si estáis viendo aquí el sustrato, digamos, cría en arena y en zonas donde hay conchitas, hay piedrecitas y tal, que puedan hacer que los huevos pasen un poquito desapercibidos. Pero que en época de cero, o de, digamos, haciendo cortejo, ¿vale? Están en la orilla, haciéndose el cortejo, que ahora lo veréis, ¿vale? Esto de aquí atrás son los pisos de Bar de la Grana, ¿vale? Y esto está muy cerca de la orilla, tan cerca de la orilla que la diapositiva de entrada de la charla era en la propia orilla y había gente por allí pasando para arriba y para abajo, ¿vale? Imaginaos esto con los bichos nidificando ahí a 50 metros o a 100. Han tenido que hacer allí un vallado y todo eso para intentar que los perros, las personas no entren allí. Y son, a mi entender, son unos pájaros que, bueno, tú los ves en campo y tampoco son gran cosa, pero son súper graciosos. Y luego siempre tienen mucha actividad con el cortejo, van haciendo la entrega a la hembra y se ponen muy graciosos. Esto es otra escena del cortejito. Esto es la propia orilla, esto es la orillita y están ellos ahí con sus cosas. Este ya lo he conseguido. Después del charrancito, o a la par, digamos, estaría el chorlitero patinero, que esto daría precisamente para que Vanessa y Paula hablaran un poquillo. En una situación hacen colonias de cría tan enormes como la de los charrancitos, que los charrancitos incluso puede haber 200 parejas juntas criando. Estas especies hacen colonias mixtas, digamos, por lo que en colonias de charrancitos también se meten por el medio de los chorliteros y tal. Son muy simpáticos, como estáis viendo, son muy carismáticos, ¿vale? El macho sería así, en este caso sí he metido macho y hembra. El macho se tiene con esta frente blanca y ese manchurrón negro que tiene la cabeza, y el collar que no se completa por la parte delantera del cuello, ¿vale? A diferencia de otros chorliteros. Y las patas negras, por supuesto, de ahí viene el nombre. Mientras que la hembra es mucho más plana, no tiene contraste en frente, ni collar, ni nada, ¿vale? Otro machito, hay algunos proyectos en la Bahía de Cádiz que se basan en el anillamiento, en el marcaje y seguimiento de lectura a distancia de las anillas, ¿vale? Para ver el tiempo de permanencia en las colonias o el tiempo de incubación, pues distinguirlo individualmente con este código de anillas en lugar de tener que recapturarlo. Otra hembrita por ahí y otro machito, ¿vale? Y para mí una especie con la que tengo debilidad, y ya completaría el trío de las tres especies más emblemáticas del Parque Natural para mí entender, sería el águila pescadora, ¿vale? El águila pescadora, yo creo, con casi toda seguridad, junto con marismas del Odier, y puede ser que esté un poquito por encima, la Bahía de Cádiz representa el sitio más importante de invernada de toda España, casi, ¿vale? Marismas del Odier está ahí. Se están haciendo proyectos, se están llevando a cabo proyectos para la reintroducción como especie invernante, a cuenta de la Fundación Migre y concienciación de ESA, creo que era. Y, bueno, entre otras cosas, tiene la peculiaridad de que es la única rapa 100% ictiófara, o sea, que come peces. Única y exclusivamente come peces. Y además, como estáis viendo aquí, no se termina de ver demasiado a foco, pero bueno, una doradita. No come más, ¿vale? Se distingue muy fácil porque le llaman, entre otras cosas, la dama del antifaz, porque ese antifaz, ese ojo amarillo, con ese antifaz, imposible de distinguirlo, o sea, imposible de confundirlo con otra especie, ¿vale? Y tiene otra peculiaridad, que tiene una de las garras que es retráctil, o sea, que se puede volver hacia atrás para
de manera que tiene 3 delanteras, digamos, y una trasera, pero una de ellas se vuelve hacia atrás para tener 2 hilos, para poder coger los peces sin tener que hacer cosas raras con las patas, sino poder cogerlos en línea recta. Esta la conocerá bien Arturo. Esto es un macho que este año creo que no ha venido, por lo menos no está en el mismo sitio. Un macho que nació en Francia, era un macho joven, y la verdad es que dio bastante juego el invierno pasado. Este invierno no sé qué habrá pasado con él, espero que esté bien. Digo que es un macho, primero porque lo sabíamos en campo, segundo porque al tener la anilla, mandamos la lectura de la anilla y nos devolvieron que era un macho, donde había nacido y toda la información, ¿vale? Pero a pesar de todo eso, en las pescadoras se puede distinguir. Las diferencias son más sutiles, no es como otras especies que el cambio es muy bestia, pero en las pescadoras se puede distinguir con un poquito de experiencia en campo, ¿vale? Como os comentaba, si os fijáis, aquí tiene 2 garras y aquí tiene 2. Le vuelve una de las garras hacia un lado y puede llevar el pescado así perfectamente sin tener que estar maniobrando de manera incómoda. Daos cuenta que esta especie pesca, o sea, se cierne como un cernícalo, se sumerge, pesca y tiene que salir y volar. O sea, sale seca del agua prácticamente, ¿vale? Y no puede perder tiempo porque además las gaviotas son bastante simpáticas con estas maniobras. Siempre están intentando parasitarle la pesca porque ella misma, por lo que se ve, no se le da igual de bien. Esta es otra escena de pesca, también con otra doradita muy apañada pasarla. Y bueno, aquí ya nos metemos un poquito en camisa 11 varas, que por eso os decía que vamos a ir con calma. Vamos a entrar a ver los limícolas. Los limícolas son las especies que viven en el limo. El limo, el fango, por resumirlo bastante, ¿vale? Está la arena, el limo, depende del grosor del sustrato. Los limícolas tienen la peculiaridad de que siempre están comiendo, siempre están buscando alimentos, ya sea de día, de noche, marea baja, marea vacía, lo que sea, ellos siempre comen. Que por eso también es muy importante para ellos la mano del hombre en la bahía de Cádiz. Porque es verdad que las salinas para ellos son menos productivas, pero siguen siendo más productivas que la marea llena. Es decir, en la bahía de Cádiz, cuando está la marea vacía, el fondo del saco, como no tiene apenas pendiente, se descubre el intermareal, que es enorme, muchísimos fangos, muchísimos metros de fango, ellos comen ahí de una manera abundante, no tienen problema. Pero cuando sube la marea, ¿dónde comen? Allí no pueden. Entonces se van a la salina, que como tiene el nivel de agua controlado, siempre hay alimentos. Hay menos alimentos, pero hay. Y en el fondo del saco o en zonas de intermareal, no. Como estáis viendo, estos son 4 especies distintas. ¿Vale? Entonces son muy graciosos porque, sobre todo en invierno, todos son pájaros grises y blancos. Gris blanco, gris blanco, gris blanco, gris blanco. ¿Vale? Se empieza a complicar un poquito la cosa, son uno de los grupos a veces más difíciles de diferenciar, pero bueno, un poquillo de práctica se puede. Para no agobiar, vamos a empezar por lo fácil. La cigüeñuela. Yo creo que quien más, quien menos una cigüeñuela ha visto en su vida. El nombre está claro de dónde le viene. Es una ave más o menos zancuda, es muy patilarga y aparenta, entre comillas, ser una cigüeña, ¿no? En pequeñito. Patas rojas, manto negro, el cuerpo blanco, en este caso ahí con mucho detalle, pero incluso muchas veces además son muy escandalosas, se escucha el pipí ese que hacen desde lejísimo, ¿vale? No hay ningún problema de identificación, es una especie muy abundante en la bahía de Cádiz, ¿no? Y otra de las, yo diría, inconfundibles, es la boceta. La boceta es la única, además se llama recurvirostra a boceta, precisamente por eso, porque tiene el pico hacia arriba. Es la única que tiene el pico así. Y si os pasáis un ratito viéndola, veréis que hace así con el pico, va vadeando por encima del agua para ir cogiendo los pequeños insectitos, pequeñas larvitas que haya encima del agua. Como aquí. Ahí sí no se ve muy bien, pero si veis, tiene comida el pico, tienen varios bichillos pequeños, ¿vale? El chorlitero patinegro, del cual ya hemos hablado antes, pero lo he metido otra vez aquí para que veáis la comparativa con los otros chorliteros. El grande, como decía antes, volvemos atrás,
El choriceo patinegro, el collar no se le completa por delante, ¿vale? El choriceo grande, aparte de ser más grande, lógicamente, el collar es muy evidente, muy ancho y se le completa por delante. Y además tiene pico naranja, patas naranjas, es muy fácil de distinguir. Siempre en este tipo de plumajes, que hay otros plumajes en invierno, jóvenes y tal, que son más complicados. En este plumaje, imposible de confundir. Y además el chorliteo chico, que a diferencia del grande, el grande es más bien de agua salada o salobre, el chorliteo chico es de agua dulce y tolera un poco de salobridad, digamos, pero principalmente de agua dulce, ¿vale? Lo más distinguible de esta especie, lo más característico, el anillo amarillo del ojo, ¿vale? Después tenemos los pequeños limícolas. En este caso, por ejemplo, correrismo común, en época de reproducción o después de la reproducción, porque el parque no es reproductor, ¿vale? Lo vas a encontrar siempre con esta barriguita negra. Si tiene la barriguita negra, siempre es correrismo común, no puede ser otro, ¿vale? Un poquito más grande que el correrismo común, tenéis el correrismo zarapiquín, las patas un poquito más altas y además, como su nombre en latín indica, ferrugíneo, es muy rojizo, ¿vale? También os digo lo mismo, esto es en época después de la reproducción o antes de la reproducción, que ya tiene un plumaje ahí prácticamente nupcial. En invierno, gris y blanco. Correrismo menudo, como su nombre también indica, correrismo como el común, parecillo, pero mucho más pequeño. A lo mejor así en guía o si lo veis por separado, confunden, al momento que lo veis juntos no hay confusión porque la diferencia de tamaño es muy evidente, un poquito más corto y se distingue. Y el correrismo triártico, que es un pájaro bastante común en la bahía de Cádiz, ninguno de estos cría en la bahía, ninguno. El correrismo triártico algunas veces se ve así, sobre todo, ya os digo, en torno a la época de reproducción, pero estaréis más acostumbrados seguramente a verlo así. Si habéis visto algún pájaro corriendo en la orilla de la playa, con la orillita que va para adelante y para atrás con la orillita del agua, son estos. No, casi seguro que no son otros. Vale, aquí en la caleta, sí, los tendréis, los tenéis como palomas directamente, a los vuelvepiedras comunes. En el Castillo de San Sebastián se juntan por ciento en invierno. Manolo ha dicho, ¿tú has dicho por algo? Me llama la atención que tenga ese nombre, vuelvepiedra. Sí, bueno, precisamente, además se llama vuelvepiedra en cualquier idioma. En inglés, en español, en gallego, en el que tú quieras, se llama vuelvepiedra. En su idioma, lógicamente. Pero todo le ha puesto el mismo nombre, porque tú te llevas un ratito viéndolo y vas así, vas pop, pop, y vas volviendo con el pico, vas volviendo las piedrecitas pequeñas para buscar los bichillos que llevamos. Y bueno, ya os digo, en la caleta del Castillo de San Sebastián, lo encontré allí como palomas, van cogiendo las miguitas del pan, lo que han dejado la gente por allí, el bocadillo, ¿vale? Muy abundante. Su plumaje nupcial, para que lo veáis, cambia un poquillo, ¿no? Se le pone la cabeza más blanca, este rojizo la espalda, el negro, este ha comido bien, tiene el buche bien llenito. Andarrío chico, es una especie también bastante abundante en el parque. Lo que lo distingue de otros andarríos que no voy a poner aquí es precisamente como esta entrada que hace aquí en el bombito en blanco, que otros andarríos no lo tienen, más chiquitillo de tamaño, ¿vale? Por lo menos para que lo sepáis. La agachadiza común, que en la bahía de Cádiz es puramente invernante, algunas lógicamente en paso también, pero se pasan por aquí y ya está, pero principalmente invernante. Especie cinegética, le ha gustado siempre mucho a los cazadores el tema de la agachadiza y con eso además ya son bastante esquivos. Seguramente esté en su carácter, pero que le peguemos tiros no ha hecho que lo mejore. Y seguro que habéis visto en algún que otro momento el archivero común. Más o menos del tamaño de una cigüeñuela, un poquito más pequeña, ¿vale? De patas más cortas, pero es muy evidente sus patas naranjas y su pico, además muy escandaloso. Siempre está, lo podéis ver tanto solo como en grupito, siempre está por ahí y a la mínima que os acerquéis un poquito,
sale volando pillando y eso es inconfundible. ¿Vale? Su primo, el archivele claro, que si antes os he dicho que la boceta tenía el pico hacia arriba, esta tiene un poquito de nada, y sobre todo que es mucho más monótono que el archivele común, ¿vale? El archivele común le veis pata naranja, pico naranja, este bicho gris blanco entero, no tiene más, y como mucho se le pone un poquito más verdosa las patas, más amarillenta, pero hasta aquí llega. Esto, por ejemplo, es en Costa Ballena, en Cádiz, pero prácticamente en cualquier sitio de la bahía, si salís a ver pájaros, os lo vais a encontrar. Es muy abundante también. Y del mismo porte, pero con el pico al revés, sería el zarapito trinador, que justo se caracteriza por el pico ese hacia abajo, ¿no? Por eso se llama... si os habéis fijado antes, el correrismo zarapitín se llama zarapitín precisamente porque tiene un poquito de curvatura el pico hacia abajo. Tiene el pico más largo que el común, las patas más altas y además tiene el pico un poquito de curvatura hacia abajo, igual que el trinador. Además de este está también el real, que todavía tiene el pico más grande y tal. También hay algún, en algún sitio había que hacer el corte. Ostrero europeo es otra especie que es inconfundible, digamos, por su porte, es un bicho grandecito, pues una cosa así de alta, pico largo naranja y unos contrastes negro y blanco que prácticamente lo hacen único. Principalmente se le puede ver, yo creo que uno de los mejores sitios de la bahía de Cádiz, tanto en el fondo del Saco como en la desembocadura del río San Pedro, es bastante fácil verlo. La aguja corinegra, que en este caso está aquí con el pluma denuncial y está muy rojita, muy chula, y hace bandos enormes en paso migratorio. Cuando está en paso migratorio hace bandos enormes en la salida. Normalmente lo vais a ver con el agua por aquí, incluso casi por la barriga, siempre picoteando, con el pico hasta el fango. Si os fijáis, el pico ya os da un indicativo de en qué profundidad se maneja. Ese pico largo, o sea, si manejara en la poquita agua, no haría falta un pico largo para llegar hasta la comida abajo, ¿no? Siempre patas largas, pico largo, es porque necesita un poquito más de profundidad y va buscando el alimento hasta el sustrato. Chorlito gris. Este es un pájaro muy bien, básicamente un pájaro redondo, blanco y gris, que después se pone más bonito en verano, pero no te crees mucho más, se le pone el pechito negro y la cara un poquito negra, pero básicamente cuando veas un pájaro redondo, gordito, así blanco, es el chorlito gris, no hay otra posible confusión. Su primo, el chorlito dorado, es solamente invernante en la bahía de Cádiz, además le gusta más bien el agua dulce, en algún caso un poquito salobre, pero bueno, y también se han visto a veces en zonas así costeras, incluso en la playa, pero no es tanto lo habitual, ¿vale? Le gusta más zonas un poquito más salobres. Y ya dentro del grupo de los chorlitos especiales, digamos, no sé si os sonará la ave fría, ¿vale? Esta foto tiene un poco de años, porque está un poquito mejor que está, pero bueno. Para que lo sepáis, antiguamente esta especie, menos mal que eso ya se ha dejado de hacer, se le cazaba con anzuelo. Se ponía un anzuelo con un gusano, puesto en una estaquita en el suelo y pescaban la ave fría. Y pues, se llevaba a las casas para comerla. Dato curioso, menos mal que ya eso ha dejado de pasar. Le harán otra cosa, por eso no. ¿Vale? Es un bicho que es puramente invernante, su nombre lo dice, ¿no? Ave fría. Le viene el nombre en español de que prácticamente anuncia la llegada del invierno, aunque bueno, hay algunas parejas reproductoras por algunos sitios no demasiado lejos de aquí, pero un pentagón, ¿vale? Y otra especie muy singular sería la canastera, que es un linícola, pero no lo vais a ver nunca comiendo en el agua, picoteando en el fango, os lo vais a ver más bien en zonas agrícolas, en cultivos de cereal, en terrenos en barbecho y en zonas de marisma, pero ya más bien más sequitas. Está entre linícola y ave esteparia. En el mismo rollo está el alcaraván. El alcaraván ya es un bicho así de alto, ¿vale? Con ese ojo amarillo característico, y se considera una ave esteparia a pesar de estar dentro del grupo de los linícolas, ¿vale?
Esto, por supuesto, cerca de lo que es el agua en la bahía de Cádiz, no está tan cerca del agua, está más bien retiradillo hacia la zona de Campiña, de Chiclana, Puerto Real. El Calamón, que seguramente, no sé si habéis cruzado alguna vez alguno, pero es un bicho azul completamente, con el pico rojo, que sepáis que con ese pico corta las cañas, ¿vale? La guinea o lo que sea, las corta de una sola vez. Si alguna vez veis alguno herido, por favor, no lo cogáis. Llamáis a los agentes de medio ambiente, al CREA o lo que sea, y que se hagan cargo de eso. ¿Vale? Es un bicho que la verdad es que cada vez que lo veo siempre me parece igual de espectacular que la primera vez que lo vi. Y con ese culito blanco también destaca mucho. Si veis el tamaño de las patas que tiene, de las garras, porque es capaz de, a pesar de su porte, ponerse en las cañas, sujetarse en el aire. ¿Vale? Una pata enormísima. Y bueno, yo creo que una de las siluetas más reconocibles de la bahía de Cádiz son los flamencos, tanto volando como esto, que es un atardecer con, en esta foto había no sé cuánto, no sé si pueden salir 30, 40, pero esto era cientos de flamencos, ¿no? Y por supuesto en tierra o en el agua, ¿no? Súper característico, zancudo, alto, patas rosas, cuerpo blanco y rosa, el pico es en forma de que parece la boca de una ballena azul prácticamente, ¿no? Con las barbas esas que tiene y se dedica, muchas veces lo veréis, con la cabeza metida en el agua y escudriñando siempre en el fondo. Ese color que sepáis que le viene principalmente de la Artemia salina, que es un pequeño invertebrado que está lleno de caroteno y le da ese color, ¿vale? Ese no es su plumaje normal. Cuando ellos nacen son blancos y negros, no tienen ese rosa. Lo van adquiriendo con la alimentación. Por supuesto las cigüeñas, que las podemos ver tanto en el campanario de la iglesia de turno como hasta en los vertederos, se pueden ver por cientos o miles, ¿no? o en la marina incluso. Y su prima, la cigüeña negra, que es uno de los visitantes más ilustres de la bahía de Cádiz. Aquí es especie que está en paso y aparte del paso es invernante. Está muy amenazada. Es una especie que tiene unos requisitos de cría y de nutrición distintos al de la cigüeña blanca. De hecho, es principalmente ictiófaga, o sea, se alimenta de peces, ¿vale? La cigüeña blanca se alimenta absolutamente de cualquier cosa, no tiene problema, y por eso le va bien, pero la cigüeña negra pues es más delicada en cuanto a eso. Y después la selección de sitios para nidificación es también bastante exquisita. Espátula común, que además esta lleva una anilla un poco roquera. También inconfundible con su pico. Tiene apariencia un poco de garza, en este caso pues no tiene plumaje nupcial, que hace que tenga un penacho más largo, un poco de amarillito por aquí y tal, pero como se llama también en inglés, que se llama spoonbill, por el pico de cuchara. ¿Vale? Aquí igual no se aprecia mucho, pero bueno, el pico se aplana y en la punta se abre, haciendo una especie de cuchara con la que va barriendo el fondo, ¿no? Súper característico. Aquí tenemos una colonia de cría, bueno, tenemos varias, pero una por ejemplo en la isla del Trocadero bastante importante. Luego también las tenemos en paso, que los compañeros, igual os suena, de la Sociedad Gaditana, bueno, y del IME Platarea hacen un seguimiento de la migración de las pátulas, pero que también tenemos poblaciones invernantes que vienen de otros puntos de Europa. O sea, que las tenemos en todo su aspecto. La garza real, si antes hablaba Manolo de la asociación Ardea, Ardea venía de aquí, y el logo era precisamente por esta especie que se llama Ardea cinerea, o cinerea del color gris ceniza, ¿no? que tiene en el manto. También le gusta comer peces, como casi todo lo que vais a ver ahora, pero es la garza más grande que tenemos y además es gris, no hay mucha confusión. Esta foto, por comentar un poquillo, está hecha con un hidrohide, o sea, yo estaba metido en agua hasta aquí, con un neopreno y con digamos con un hide, un escondite portátil a aguas de agua,
por eso está viendo la lámina de agua prácticamente a la altura de la vista. ¿Vale? Igual que esto también está hecho muy de cerca porque hace la misma sección de hidrógeno prácticamente. Esto es una garza imperial que aunque ponga purpúrea, no le estáis viendo mucho el purpúreo, pero sí que se distingue el color, ¿no? Con respecto a esto. En este caso se ha hecho un buen espeto. Esta garza pesco delante mía para mí fue impresionante porque si pensáis que ha atravesado ese pez que podía ser así, no más grande que eso, con las dos partes del pico, estando el pez metido en el agua. Probar vosotros a poner un pincho, intentar pescar, atravesar un pez que está metido en el agua. A ver a qué velocidad le tenéis que pinchar para atravesarlo hasta aquí. Y después de las garzas grandes, la que nos queda es la garceta grande, ¿no? Que en este caso es blanca entera, totalmente distinguible a las otras dos, que son más o menos de un porte parecido, ¿vale? La garza imperial un poquito más pequeña, pero en vuelo o a cierta distancia, que se pierde la noción de precisamente eso, de la distancia, aparenta ser una garza grande. La diferencia, blanca con el pico amarillo o negro según la época del año, ¿vale? Con la que tendría confusión es con su prima, con la que viene ahora, que es la garceta común. ¿Vale? La garceta común es como una garceta grande, en pequeñito. No llega a tener nunca tampoco el pico amarillo, eso sí, siempre lo tiene negro. Y siempre vive, o casi siempre vive alrededor del agua. No como su otra prima, que vais a ver ahora, que está seguro que os suena, garcilla boyera, también llamada garrapatero, garrapatoso, cualquier otro término que hayáis escuchado alguna vez. La garcilla boyera, aunque no lo creáis, hay muchos guiris que vienen de otras partes de Europa y están deseando verla. Y aquí la tenemos por cualquier cuneta, si vais por la carretera, la veis. Y no precisamente de la misma familia, bueno, sí de la misma familia, pero no de la misma rama, digamos, de las ardeidas, tenemos a Livia eremita. Este en concreto seguro que os suena a alguno. Este le pusieron el nombre de Cañailla, porque se lo encontraron en San Fernando en la rotonda de los bomberos, camino de la carretera de Camposoto, ¿vale? Pero bueno, eso fue algo excepcional, que apareció este bicho allí, cría en la barca de Vejer, que se hizo un proyecto que originalmente, bueno, no me mete mucho fregado de eso, pero básicamente se hizo objeto de un proyecto de reintroducción de la especie como nidificante, ¿vale? A pesar de que esto fue una observación esporádica, que se viera en San Fernando, estuvo allí no sé cuánto tiempo, la rotonda aquella, no sé qué comida tendría allí en el césped aquel, pero tenía mucha por lo visto. Sí que se ve como invernante ha sido, por ejemplo, en Chiclana. En la zona del Novo, en el campo de golf, es muy frecuente verlo allí en las casas, o en el mismo campo, en grupos grandes. ¿Vale? Y una de las especies más icónicas en el invierno en la bahía también es el cormorán. Hay un poquito ahí de controversia porque lógicamente a los que tienen digamos su negocio, su modo de vida alrededor de la piscifactoría o del modelo acuícola o de acuicultor, digamos, de la salina y de las marismas, lógicamente tener una especie que un solo bicho te puede pescar varios kilos en un día cuando tiene a cientos o miles muchos miles en toda la bahía de Cádiz, pues es una competencia bastante potente. Pero bueno, ahí está, siguen viniendo, siguen comiendo. Es verdad que ya poquito a poco, con las medidas que se ponen en las propias salinas, en los esteros, no lo ves tanto en la salina, sino más en el fondo del saco de la bahía o en sitios que muchas salinas que a día de hoy están abandonadas, que siguen teniendo sus huertas y su historia y siguen pudiendo pescar. Y ahora, ¿quién dijo algo de que se salía la gaviota o algo antes? Alguien dijo, no, la gaviota yo la conozco, tú fuiste, no me acuerdo. ¿Cuántas especies hay aquí? ¿Alguien tiene una opinión más? Es la misma especie. Es la misma especie. Todas son estas. Gaviota cabeza negra. Así que por eso decía que esto había que simplificarlo un poquito, porque
aves marinas, limícolas y tal, tiene un pelucero bastante importante. Esto sería un juvenil. Esto ya es un bicho que hemos dado durante un segundo año, un segundo verano, digamos. Y esto ya es un bicho totalmente reproductor, ¿no? Y esto es un bicho reproductor, o casi, pero que ya ha perdido la cabeza negra, el plumaje de la cabeza negra, que en invierno lo tienen blanco. ¿Vale? Esto sería, digamos, casi el plumaje perfecto. Os cuenta que este bicho cuando pasa por aquí con el plumaje mejor suele rondar julio o por ahí. Algunas veces ve con la cabeza completamente negra, pero es complicado y alguna traza de blanco les queda. Y la otra especie que tiene la cabeza negra en la bahía de Cádiz es la gaviota reidora, que bueno, a pesar de que os pueda parecer hasta la misma, no lo es. Bien, si os fijáis, este pico es más ancho, las alas son completamente, el bicho es muy blanco en general, aunque lo veáis gris aquí, pero muy blanco, tiene las puntas de la primaria y todo blanco, ¿vale? Mientras que la gaviota reidora siempre tiene las puntas primarias negras y tiene como esta especie de ventana blanca aquí en las dos alas, el interior también oscuro, ¿vale? Y el piquito muy estrecho. Pero bueno, es la otra especie que se puede ver con cabeza negra aquí, aunque la mayor parte del tiempo la veamos así. Esta foto de la cabeza, eso ya bastante, ¿vale? Misma especie. Si veis, bueno, está un poquito saturado el rojo, pero si veis la morfología y todo es la misma, ¿vale? Lo único que cambia es la cabeza. Y como decía, la gaviota reidora siempre va a mostrar algo de negro en la punta, mientras que si volvemos a la cabeza negra, no tiene nada. Es un bicho que en vuelo se ve muy blanco. Por supuesto, gaviotas comunes en la bahía de Cádiz, la gaviota sombría, que para que os hagáis una idea, uno de los sitios más potentes de gaviota sombría en toda España está en Madrid, es un vertedero. O sea, esta especie no depende tanto de la influencia marina, como si lo hace su prima la gaviota patia amarilla. A ver, sigue siendo naturaleza, pero sobre todo la patia amarilla es una especie que es un poquito problemática a nivel de las colonias de cría de los limícolas, ¿vale? Los pollitos y eso se los comen como si fueran brevas, abandonados, se van ahí y tú ves que hay una zona de la marisma que no hay nada criando, porque está la gaveta. No hay nada, no hay ningún pájaro, porque está la gaveta. También tenemos par de grupos humanos, porque por supuesto la gaviota patia amarilla, si vais a un vertedero, está lleno de gaviotas patia amarilla, cigüeñas y posiblemente, dependiendo de la época del año, milano y buitre, que son especies que comen de todo, ¿vale? Entonces le estamos favoreciendo mucho la comida, de manera que proliferan de una manera por encima de lo que deberían proliferar en condiciones normales. Después pues, la vida sigue su curso y bueno, hace 2 meses estuve en Sudáfrica, pues allí los bichos comen otros bichos, por aquí igual, que come. Si se tiene que comer pollo de otra especie, pues se lo comerán. Y ya. ¿Vale? Es la gaviota más grande que tenemos aquí de manera asidua en la bahía. La sombría, es que no quiero entrar mucho en el tema de plumaje y de patas y colores, pero bueno, es un bicho más pequeñito, la cabeza se le puede poner más oscura dependiendo de la época del año y del plumaje, de la edad que tenga. Esto, digamos, una patia amarilla de manual, canónica, ¿vale? Su plumaje de adulto total, sus patas amarillas, corpulenta, pico grande. Y si volvemos un poco a las pequeñitas, tenemos a la picofina, que ya bajamos un poquito en densidad, ¿vale? Nos venimos a la picofina, que aquí no se nota mucho por la foto, pero bueno, tiene su piquito rojo, sus patas rojas, parece un poco la reidora, es verdad que la cabeza no parece. Se ve mucho más afilada la cabeza, pero tiene una peculiaridad que en campo se nota mucho más que aquí, que es que el pecho se ve un poquito rosáceo. Aquí no se nota mucho, pero en el portátil se ve más y en campo se nota mucho más. Que ve como una gaviota blanquecina, pero que tiene un poquito de rosa en el pecho, muchas veces, ¿vale? En época de reproducción. La gaviota de Aubin, que está precisamente desde hace una semana y media por ahí, la foto se ve. Saliendo en barco. Esta especie pico rojo, patas oscuras, ¿vale? También muy blanca.
blanquitas. Bueno, tiene colonias de cría en el Mediterráneo en algunos puntos y bueno, está amenazada, baja hasta la zona de África Atlántica, digamos, a invernar, entonces la bahía de Cádiz es una zona de paso importante para ella. Por esto. Los charranes, en este caso lo complica un poquito más, porque este charrán común de la izquierda tiene un poquito de truco, este charrán común es un juvenil, ¿vale? Entonces tiene este plumaje así como digamos a forma de escamas, por decirlo de alguna manera, más aspeado, cuando es un bicho blanco y gris completamente, el pico se le pone rojo, pero bueno, para que veáis también cómo cambia. Y el charrán patinegro, que seguro que si os dais un paseo por aquí, por San Felipe, la Punta San Felipe, lo que sea, los veis pescar y estar siempre reclamando. No llegan al tamaño de gaviota, pero son los charranes más grandes que tenemos, ¿vale? Y en contraposición, ya he conocido el charroncillo, que espero que no se lo olvide. Este es súper pequeñito, pico amarillo, puede tener también el pico negro, pero bueno, básicamente patita amarillenta, naranja y el piquito amarillo, y con ese triángulo blanco que tiene en la frente, son ellos, ¿vale? Solamente está aquí en época de cría, en invierno no hay ninguno. Y el fumarel común, si decíamos antes, la desembocadura del caño Santipetri, tanto desde la parte chiclanera como la de San Fernando, se pueden ver constantemente un flujo de fumareles, se puede ver la salina de la tapa o en cualquier otro sitio donde hagan dormidero en agosto, septiembre o por ahí, ¿vale? Junto con otros charranes. La característica que tienen es que son muy oscuros, tienen la cabeza, se les pone la cabeza negra, el pecho completamente grisáceo tirando a negro, ¿no? Ahora en invierno, uno de los charranes más comunes que vamos a ver si nos damos un paseo con el perro o lo que sea por un sendero, la pagaza piquirroja. Tamaño ya más grandecito, casi digamos tamaño gaviota reidora o por ahí, ¿vale? Característico, un pico rojo súper grande. Y después que están ahí entre Pinto y Valdemoro, que no son ni garzas, ni vícolas, ni nada, tenemos a un par de especies así oscurillas, que una es la gallineta, que antes tenía un nombre un poquito más conflictivo, y por eso lo cambiaron, ¿vale? Por lo mismo algunos han entendido. Y su patita amarilla, lo podéis ver tanto fuera como dentro del agua, sin embargo la focha normalmente la vais a ver más dentro del agua, ¿vale? Tiene como este escudete blanco que tiene en la frente, su prima la focha moruna, que no la he puesto aquí porque en la bahía de Cádiz es prácticamente imposible, con cuentagotas, tiene como dos cuernecitos rojos, pues se llama también focha cornuda, ¿vale? También es muy fácil de observar. Por ejemplo, esta foto está hecha en Costa Ballena, allí hay todas las fochas comunes que queráis. Y vamos a entrar un poquito de manera somera en los patos, ¿vale? Yo creo que si pensamos en un pato, el primero que se nos viene a la cabeza, aparte del pato Luca, a todo el mundo es este. No, el pato Luca no es el pato Román. El pato Luca ya pasa un poquito más. El pato era nada de Zulón o pato real, como se llama también, nada de real. Es inconfundible por su cabeza verde y con esta distribución de colores que le hace, ya os digo, inconfundible. La hembra mucho más crística e incluso el macho en época no nupcial se vuelve muy parecido a la hembra, porque los patos hacen una cosa que se llama la manca, que es que mudan todas las plumas de vuelo. Entonces mientras que mudan las plumas de vuelo son súper vulnerables y en esa época del año dices, bueno, si soy súper vulnerable no voy a estar así de bonito, sino que se ponen como la hembra, que se ponen marrón entero. Lo único que les queda es como un espejuelo que se llama, que ahora mismo lo tienen tapado por el plumaje, que se le ve, pero por el resto son muy parecidos a la hembra, ¿vale? Otro pato que hay aquí que es muy espectacular, que en el fondo del saco de la bahía de Cádiz, de Bahía Sur mismo se puede ver, es Ana de Raúl, ¿vale? Sobra decir porque se llama Raúl, ¿vale? Tiene esa cola tan exuberante. Y probablemente el pato más premium, digamos, que hay en la provincia de Cádiz es la malvasía cabecilante, ¿vale? Una especie que está amenazada, inconfundible por su pico azul.
pico azul no hay otro, ¿vale? Ahora mismo algunas parejas de cría tenemos, sobre todo en la zona de la costa noroeste, o sobre todo, o prácticamente, exclusivamente, digamos, y bueno, aparentemente se están manteniendo. Este, que es un silbón europeo, es la especie más abundante, como decía al principio, en el fondo del saco, contándose por miles. O sea, si cogierais un telescopio y mirarais, fliparíais la pechada de patos de silbón europeo que hay en el interior de la bahía de Cádiz, en el agua, nada más. Y otra de las especies con las que nada es con el cuchara, que al igual que, o de manera parecida que le pasa a la espátula, pues tiene ese pico que se abre al final. Las adaptaciones de los patos son dependiendo de su estilo de buceo también. Tú ves alimentarse a un pato cuchara, o por ejemplo el que viene ahora, que es un porrón europeo, y no tienen nada que ver. Hay patos que son buceadores, hay patos que son, por ejemplo, los cucharas tú los ves siempre con el culito así fuera, se ponen verticales, los ves siempre con el culito fuera y van escarbando al fondo. Hay otros que directamente se bucean o se sumergen o que prefieren aguas más someras. El caso del porrón europeo necesita agua dulce, ¿vale? No le gusta el agua salada. Todo lo contrario que el tarro blanco. Que si veis este pato con esta distribución de colores, ese pico rojo, esa cresta negra, ¿vale? Este es el pato que más vais a ver seguramente, o que más abundantemente podáis ver en zonas de salinas, junto con los flamencos y otras especies. En esa agua más profunda probablemente veréis charros blancos. Y como especie invernante también abundante tenemos el somormusgo blanco. Esta foto también está hecha con el hilo Harry a nivel de agua, por eso tiene ese desenfoque. Es un bicho que a mí me parece espectacular. Tenía otra foto que era uso del macho y la hembra haciendo el cortejo, bueno, tengo bastantes fotos más, pero no me he terminado de encajar porque realmente ese no es el contexto en el que está la bahía de Cádiz. La bahía de Cádiz es una ave invernante, ¿vale? Tenéis otro muy gracioso, que es el zampullín común, que es un pajarillo así, que se sumerge y te quedas allí esperando que salga, te sale 100 metros más para allá, y cuando vas a hacer la foto te sumerges y te sale 200 metros. Y así. Este es el plumaje nupcial, no es nada del otro mundo, pero la verdad es que está siempre gracioso verlo. Y ahora me gustaría saber quién se va a sorprender con la especie que vamos a ver a continuación, porque yo creo que alguno se va a sorprender de que esto vaya a bahía de Cádiz. ¿Todos teníais en la cabeza que hay martines pescadores en la bahía de Cádiz? ¿Algunos se ha sorprendido? Pues hay martines pescadores en la bahía de Cádiz y no pocos. Lo que pasa es que muchas veces, como vemos estos pájaros con estos colores tan exuberantes, verde, naranja, azul, pensamos que son de otra altitud, de otro sitio, o que pescan en río o tal. En la bahía de Cádiz, si salís y prestáis un poquito de atención, si salís a dar un paseíto con amigos, con vuestra pareja, con el perro, con lo que sea, vais a ver casi seguro una bala azul por ahí piando que es un martín pescador. ¿Vale? En este caso, es una hembrita, que también se puede distinguir un poco por la base del pico naranja, ¿vale? Mientras que el macho lo tiene negro entero, ¿vale? Y eficacia casi del 100% en la pesca. Es muy raro que un martín pescador se zambulle y no pesque. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso muy por encima de las rapaces. Igual pensáis que la bahía de Cádiz, al ser un sitio de agua, rapaces no va a haber. Hay rapaces. Hay muchas más, o varias más de las que he puesto aquí, pero bueno, vamos a tirar por lo más simple. La más abundante, el cernícalo vulgar. Esto es un macho, cabeza gris, lomo marroncillo, cola gris también y con motas. Si lo veis en vuelo, lo vais a ver así, ¿vale? Más o menos. Es muy abundante, es fácil verlo, siempre cuando caza se cierne y hace así con las alas, siempre lo vais a ver así. Y os he puesto esta foto precisamente, no lo he dejado la anterior, para que comparéis con su primo, el cernícalo gris. ¿Vale? Esta
es una, digamos, una comparativa bastante apañada entre las dos especies. Si veis, el macho de cernícalo vulgar tiene las alas bastante moteadas, el pecho bastante moteado, la cabeza no contrasta tanto con la barriga, digamos, con el vientre, ¿vale? Mientras que el cernícalo primilla apenas tiene mota, es muy liso, la cabeza contrasta muchísimo con el cuerpo y aunque no es tan abundante como el vulgar siempre es muy territorial y lo vais a ver por parejas sueltas, una pareja aquí, otra allí, siempre si entra una gaviota en su zona va a ir detrás de la gaviota, si entra otra que va a ir detrás de lo que sea, de otra rapada, de un mochuelo, siempre va a intentar expulsarlo. Mientras que el cernícalo primilla hace colonias de cría. En Chiclana, por ejemplo, hay un par de, yo ahora mismo que recuerde, en la iglesia mayor y en un convento, colegio que hay cerca de la Alameda del Río, ahí también hay otra colonia y no sé si hay alguna más. Después ya en Medina o por ahí, ¿no? Y habrá parejas dispersas en zonas más de campiña, pero que al lado de la propia bahía tenemos colonias de cernícalo. Y otro, su tío grande, el halcón peregrino, ¿vale? Que pensáis que igual es un bicho más, pues lo veis en los documentales, lo veis cazar y es muy exuberante. Aquí en Cádiz lo tenéis, en Cádiz capital, en Pirulí o en Astillero. Hay halcón peregrino, ¿vale? En el Faro de Chipiona, en otros, bueno, en los Cortados de Roche, hay halcón peregrino. No hay que irse muy lejos. Y como especie invernante o después de la reproducción que hacen una dispersión, en la marisma de Cetina, por ejemplo, es raro el día que vas a echar un ratillo y no te encuentras alguno en un poste de árbol, como este. Otro, pero un poquito peculiar, es el helanio. Ya esto se llamaba helanio azul, ahora se llama helanio común. Se caracteriza principalmente por ese color blanco ceniza que tiene y el ojo rojo. El ojo rojo es penetrante. La peculiaridad de esta especie es que es crepuscular. En verano, yo os diría que casi seguro que no lo vais a ver en medio del día, con la luz. Lo veis al amanecer, al atardecer, y poco más. El resto del día se echa por ahí y no lo vais a ver. Mientras que otras rapaces, como hemos visto antes, el cernícalo vulgar, siempre, si vais mirando los postes de la luz, al final encontráis alguno, o los postes de teléfono, o lo que sea. El helanio, ahora en invierno sí se puede ver alguno más, pero en verano, a primera hora o a última. Y de las rapaces medianas, la más frecuente, digamos, o la más común, es el ratonero, que se llama busardo, ratonero. Más o menos de este porte, marrón parda en general, con diferentes plumajes, puede ser blanco, puede ser, y caza principalmente micromamíferos. Alguna vez puede cazar también aves, pero sobre todo micromamíferos. Yéndonos, apartándonos un poquito del agua, encontramos una especie que tiene una situación bastante complicada, que es el aguilucho cenizo, ¿vale? El aguilucho cenizo es una ave ligada al sistema agroestepario, digamos, a cultivo de secano, al cereal, se ha especializado mucho en el cereal. Y a grandes rasgos, por simplificar muchos problemas, que no es solo ese, pues el uso de pesticidas y además uso de cultivos de semillas de ciclo corto, que hace que cuando los bichos llegan ya están mucho más desarrollados el cereal de lo que ellos querrían, y además sumado todo el cambio climático que hace que todavía se siembre antes y se coseche todavía antes. Cuando se cosecha el bicho está o con los huevos o con los pollos súper chicos, no ha dado tiempo, imposible que dé tiempo a volar. Hace unos años, o hace ya bastantes años, se tenía un programa muy intenso en toda Andalucía que se pagaba a los propietarios de las fincas que tenían aguilucho cenizo para hacer un rodal alrededor de ese, marcar el nido, evitarlo y que cuando la máquina cosechaba, pues ese rodal se quedaba sin cosechar y los bichos podían morir. Se le daba un incentivo, ya bueno, las vacas flacas llegaron y ya eso prácticamente no se hace. Entonces, sumado una cosa a la otra, el declive del aguilucho cenizo ha sido espectacular. Además que hoy en día cualquiera de vosotros va un ratillo a un cereal o a un campo de cultivo y están la mayoría muertos. O sea, te ves la ave insectívora, en lugar de en el cereal te la ves allí donde está el barbecho o lo que sea, porque en el cereal no hay nada.
con el uso de pesticidas y cosas otras, cuando además el aguilucho cenizo es un controlador de plagas excepcional. Porque ya no te va a comer el cereal, no te destroza el cereal, te cazan los topillos y otras especies que son dañinas para tu cultivo, pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer muy intenso y que casi no tiene fin. Vale, un poquito menos delicada la situación del aguilucho lagunero, que bueno, alguna pareja hay cerca de la bahía, pero principalmente es una especie o en paso o invernante. Se concentra en decenas de ellos, por ejemplo, la misma marisma de Cetina se han llegado a ver 70 o 80 fácil haciendo dormideros. La más grande de todas las especies que tenemos en la bahía de cerca, de la base, la culebrera. Es prácticamente una contesa con alas, me lo dijeron de chico, no me lo olvidaba, porque es muy blanca, hay algunos que son más blancos todavía, pero tiene esa contrastada línea oscura en las alas y esos ojos amarillos. Como su nombre indica, se alimenta no solo de culebra, ¿no?, pero de lagarto y otras especies de oceláceos. Y las rapaces nocturnas. Que es algo común, por ejemplo, en parques urbanos hay veces que es común verlo, ¿vale? Cría muchas veces en oquedades de árboles y tal, en la zona también en Chiclana mismo, en cualquier pinar casi se escucha o cría, y en la zona entre Chiclana y Navero, por ejemplo, en toda esa zona que es de dehesa y tal, también se da bastante, ¿vale? El mochuelo, que yo creo que es la especie con la que podemos estar más familiarizados, que también ha ocupado casas salineras abandonadas y todo eso, siempre hay una bolita arriba de echar que da el mochuelo. Cada vez está más complicada también su situación, y si de complicada situación hablamos, en el siguiente ya ni hablamos, que es la lechuza común. La lechuza ha pegado un bajón espectacular, en los últimos años ver una es casi un logro, y en la bahía de Cádiz también estaba muy ligada a ese tipo de estructura abandonada, ¿no?, de la casa salinera típica, que está allí en una salina ya que no está en producción, porque está abandonada, y en esa casa salinera pues está. Pasa que, bueno, entre la falta de alimento y que llegamos a todas partes, que al final pues siempre hay gente allí o haciendo la pintada o haciendo cualquier cosa, o cosas peores, van perdiendo su sitio y su alimento. Y una especie que a todo el que sea un poquito pajarero le gusta y que busca en invierno es el búho campestre. Antiguamente era lechuza campestre, yo sigo llamando lechuza campestre, aunque no sea una lechuza propiamente dicha, ¿vale? Y también otra especie que por años se ve menos en la bahía de Cádiz, bueno, y en todos lados. Cuesta más que llegue, antes estaban muy ligadas a que había olas de frío muy intensas en Europa. Cuando había esas olas de frío, los bichos llegaban para el sur, ¿no? Como cada vez esas olas de frío son menos intensas, y aparte de llegar a otras muchas cuestiones, casi está costando mucho trabajo ver a esta especie por aquí. Aunque de vez en cuando alguna aparece por Puerto Santa María, Puerto Real, Chiclana, en los otros años. Y aunque no lo creáis, también hay búho real en la bahía de Cádiz, ¿vale? El búho real, principalmente en algunas zonas incluso en Madrid, cría en la ciudad, en los edificios, en algunos. En el caso que nos ocupa, principalmente cría en zonas así de cortado y de zonas como pequeñas cuevecitas en el entorno de Chiclana, Puerto Real, ya llegando a Navero, pero ya eso se escapa un poco de lo que es el ámbito, ¿no?, de esta charla. Pero bueno, que sepáis que está ahí, en ese límite, Chiclana, Puerto Real. Y pájaros carpinteros, sí, voy a ligar un poquito. Pájaros carpinteros, el único que vais a ver en toda la bahía de Cádiz es este, ¿vale? El pito ibérico, pito real, antiguamente. Si de colores hablamos, abejaruco, que está un poquito manío, pero también hay abejarucos criando. Como bichos raros, el chotacabra, de noche, seguramente si habéis ido por alguna cañada habéis visto alguno. Perdiz roja, ¿vale? Súper común. Y aunque se vaya un poquito de lo que es la bahía de Cádiz, el alzacola
especie que ha tenido un declive de como del 90% en los últimos años y está muy ligada en la provincia de Cádiz al viñedo, en Chiclana, cerca de la bahía, tiene una de las poblaciones más grandecitas de la provincia, pero que está en un declive igual que el resto, ¿vale? Aquí veis por qué se llama alfacola, algo de comportamiento o con el pollito, según bueno. Y yendo a colores, pues aquí tenéis también peche azul, que está ligado a la marisma en invierno, ¿vale? Bueno, un poquito más ligero. De las especies que van por el suelo tenéis a la combada como la más común, que se caracteriza por esa crestita, la terrera marismeña, que tiene poblaciones muy grandes en la bahía de Cádiz en comparación con otros sitios de Andalucía o de la provincia, y la calandria, serían las especies así más comunes. Esta seguro que la habéis visto, que es la tarabilla, seguro que la habéis visto alguna vez, aunque no lo sepáis, y esta os digo más de lo mismo, ¿vale? El buitrón, palito pequeño. En las currucas no entro mucho, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, está la curruca capirotada, macho y hembra, curruca cabecinegra, pequeñita. Y después, digamos, en formato la bandera tenéis la vivita platense, que ocupa cualquier parque o cualquier así césped que veáis, o marisma o tal, la propia bandera blanca o la bandera bollera. Esta sí cría, a diferencia de las otras dos. Papamosca gris, que es una especie forestal. Y yendo todavía a lo más pequeñito tenéis el mosquitero común, que ahora mismo en invierno hay bastante. Gorrión. Aquí es un sistema un poquito más naturalizado de lo que tenéis acostumbrado en las ciudades, y suprimimos el gorrión moruno, que sí que ocupa ambientes mucho más salvajes, digamos. Vamos a hablar un poquito así ligerillo de los fringílidos. En este caso tenéis prácticamente casi todo el espectro en la bahía de Cádiz: jilguero, el pinzón, que no es muy abundante, pero algunos hay, pardillo, ese pechito rojo, ¿vale? Y digamos por el resto parece un cernícalo, con el gris, el marrón, verderón. Todos los pájaros que han acabado de una manera o de otra en agua, ¿vale? Y nuestro canario, el serín verdecillo. Y esta es otra especie que ahora en invierno se ve un poquito, ¿vale? El jilguero local. Ahí tenéis alguna golondrina y algún intruso, ¿vale? Hay un zapador por ahí, hay un seguramente, o la dáurica. Le voy a dar un poquito para adelante y ahora ya os enseño la última y acabamos. Aves marinas, incluso desde aquí del Castillo de San Sebastián podéis ver alcatraces, algunas pardelas, ¿vale? Como la cenicienta o la balear, que sepáis que por el estrecho pasa el 100% de la población mundial de esta especie, porque cría más que nada las baleares, como vosotros tenemos indígenas, ¿no? Pájaro grande, o incluso aquí desde las murallas de la Alameda Podaca, por ahí, podéis ver arcas comunes en invierno. Y aquí en Castillo de San Sebastián podéis ver este elemento, el correrismo oscuro junto con los huevos de piedra. Es una de las especies más buscadas por los pajareros en Cádiz capital en invierno, ¿vale? Y en los parques, ya casi para acabar, especies urbanas por antonomasia, digamos, podéis ver los mirlos comunes, machos y hembras, ¿vale? Petirrojo, seguro que habéis visto algunos. Aquí no es tan común verlo en parque, pero sí que se ven y se escuchan mucho, sobre todo en invierno. Los estorninos, seguro. Las urracas, que en otras partes de España son muy abundantes en parques urbanos, aquí todavía no han llegado tanto a eso, pero incluso en el término municipal de Cádiz la hay, ¿vale? Y después os quería enseñar ya casi para acabar. Estas fotos de ahora están hechas todas en Celestino Murillo. Tengo muchas más, ¿no? Pero para que veáis. Esto es una tarabilla norteña, que es una especie puramente migratoria, no como transsahariana, es decir, que pasa al Sáhara, no como su prima tarabilla común. Luego un torcecuello, que es una especie de epícido, es decir, un pájaro carpintero,
que tiene la peculiaridad de que precisamente torce el cuello y hace como una especie de culebra con la cabeza, simula eso para que no le ataquen, ¿vale? Cuando está en una ramita, abubillas, que la podéis ver en el suelo, en los árboles, en cualquier lado, todo esto dentro del estilo Muti, ¿vale? Papamoscas cerrojillo, y yo no sé si alguno recordará el caso de este, que fue un zorzal rojo que apareció en Contino USA hace ya unos años, ¿vale? Que se hizo eco hasta la prensa de aquí y todo eso, que apareció el bicho. Yo fui a verlo y coincidí allí con un francés que había venido expresamente desde Francia, se había alquilado el coche para ver ese bicho y luego se fue. Por desgracia, tenemos cotorra argentina y cotorra de Kramer, que aunque sea muy bonita, pues hace unos destrozos importantes en la fauna, en la bifauna urbana. Bueno, y no solo bifauna, porque por ejemplo en otros parques están desplazando a Nórculo grande, que es el murciélago más grande que tenemos, lo están desplazando y quitando su espacio de cría y su alimentación también. Y bueno, también hay casos de especies raras que se dan, que hay 8.000, todos los años aparecen algunas. Correrismo de tenis no es que sea del todo una rareza, pero sí que es muy escaso y muy puntual la observación. Vivita costero, que fue hace unos años ahí en Punta Cantera, en San Fernando. Fararopo pico grueso, que casi todos los años aparece alguno, es relativamente común. O del correrismo pectoral, ¿no? Me parece. Y ya por último, he estado viendo en estos días una explosión muy grande de reyezuelo sencillo, que hay por todas partes. Este bicho en el norte de España sí cría, pero esto es como una oleada enorme que viene de toda Europa, que por aquí normalmente no se ve nunca, y ahora mismo prácticamente en casi cualquier pinar ahí se pueden ver. Tampoco precisamente la hice con Arturo hace una semana y media por ahí. Y bueno, espero que con esto no haberos dado mucho a chapa y que, como digo ahí, ahora es vuestro turno también, de que los que no habéis tocado todavía el tema o el mundo del pajareo, con esto espero haber incitado un poquillo a que lo piséis, y a los que ya habéis pisado un poquillo que profundicéis. Muy bien. Gracias por descubrirnos un mundo desconocido para la gran mayoría de todos nosotros. De verdad que no tenía ni idea de lo que tenemos aquí en nuestra bahía. Como estamos haciendo durante este año, que hemos cumplido los 15 años, pues te entregamos, en nombre de todos los de Cádiz Ilustrada, esta reproducción del cuadro que nos hizo nuestro directivo Antonio Álvarez del Pino con motivo de nuestro 15 aniversario, dedicado y con una chaqueta correspondiente, agradecido de tu